en la entrevista recibimos a uno de los economistas chilenos más influyentes en el mundo. Obtuvo un doctorado en la Universidad de Chicago, Estados Unidos, país donde terminó radicándose. Docente de economía, consultor de múltiples empresas e instituciones, entre otras en el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y FMI. Ha escrito más de 20 libros, es columnista de medios como Newsweek, Time o El País y también tiene una faceta como escritor y novelista. En la entrevista le damos la bienvenida a Sebastián Edwards. Estamos ya junto a Sebastián Edwards. Sebastián, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Daniel, un gusto. Sebastián, partamos hablando de lo que está pasando en la contingencia en Chile y luego vamos ampliando la conversación. ¿Qué te parecen los resultados de las últimas elecciones municipales y regionales? Bueno, me parece que, como alguna gente está diciendo, triunfó la moderación. Obviamente que la derecha, que había perdido tanto en las anteriores, se recuperó. Y creo que esto abre, más que nada, abre una ventana de oportunidad para lograr un gran acuerdo. Este es un país bastante trabado y hay que destrabarlo. Sin destrabar el país, yo creo que no hay posibilidad de hacer ninguna de las cosas que nos hemos planteado, ni que sea un país más verde, ni más democrático, ni más igualitario, ni que crezcamos más rápido, ni que seamos menos violentos. Destrabar, ese yo creo que es el verbo que hay que tratar de conjugar. Y es posible, yo creo, después del resultado de las elecciones. Claro, en los últimos años, no solamente en Chile, es un fenómeno global que ha habido un alza muy fuerte de discursos más radicales, más virulentos muchas veces. ¿Te parece que no le fue tan bien a esos discursos en la última elección? Claro, yo creo que hay dos, por lo menos lo que me viene a la mente. Iván Poduje, a quien no conozco en persona, pero que tenía un discurso altisonante y que arrogante, podemos decir, y que mucha gente pensaba que iba a ganar y eso no resultó. Y Marcela Cubillos, yo creo que esos son los dos casos emblemáticos en que la locuacidad y el volumen alto no dio resultado. Entonces yo creo que moderación, destrabar, ponernos de acuerdo, esa es la llamada en este momento. Ahora, ¿ves una ventana realmente? Porque uno piensa, bueno, en la práctica ya comienza la campaña presidencial, ya todos los incentivos están puestos más bien en cada uno en empezar a ver qué le conviene para la campaña del próximo año. ¿Hay algún espacio todavía o ya se acabó el espacio? Bueno, por eso que te digo que es ventana, no es que sea una pradera o la estepa del acuerdo. Yo creo que hay una ventana del 24 o 25 de noviembre, después de la segunda vuelta, y ojalá que empezáramos antes, o que algunos de los interlocutores empezaran esta conversación antes, hasta, no sé, el 15 de marzo, 15 de abril, por ahí, ¿ya? Y en esa ventana tratar de ponernos de acuerdo sobre ciertas cuestiones básicas, y creo yo que como viene la elección, ojalá cuestiones básicas muy de largo plazo. ¿Qué país queremos el 2050? ¿Ya? Y después tratar de ver, bueno, si nos ponemos de acuerdo qué país queremos. Te voy a dar un ejemplo. ¿Por qué Chile no es el país más atractivo para el turismo al sur del Ecuador, de la línea del Ecuador? ¿Por qué? Debiéramos ser número 1 o 2, si no lo somos. ¿Qué tendríamos que hacer? Esa es una industria bastante verde. ¿Ah? ¿Qué tendríamos que hacer para lograr eso? ¿Por qué Chile no tiene los mejores puertos al sur del Ecuador? Los más eficientes. El Puerto Coronel es el puerto más eficiente de Chile, como número 100 en el mundo. Es absurdo, es el país que está más lejos y que nos dedicamos a exportar y tenemos un puerto, el mejor es más o menos. Entonces, empezar a pensar de largo plazo y ver qué habría que empezar a hacer ahora, en la próxima administración, para poder llegar a ese largo plazo. Esa es la conversación que a mí me gustaría que ocurriera. Y metamos en esa conversación que parece súper interesante. Por ejemplo, en los dos ejemplos que das, ¿cuáles son los factores por los cuales, en 12 elementos en los cuales Chile tendría ventajas comparativas como el turismo o la necesidad absoluta de hacerlo muy bien, como es el tema portuario, como tú lo dices, ¿por qué no lo estamos haciendo bien? ¿Qué es lo que falla? Bueno, por ejemplo, en el turismo hay algo que es bien básico. La única manera de hacer turismo es tener muy buena infraestructura y tener operadores de turismo, las personas que trabajan en la industria de la hospitalidad, que sean bilingües. Sergio Vittar propuso que Chile tratara de moverse a ser bilingüe cuando fue ministro de Educación.
No sé si tú te acuerdas porque tú eres muy joven, pero fue Me acuerdo. Sergio Pero Vitar. estás joven. Sí, estás joven, me acuerdo perfectamente. Sergio Vitar fue ministro de Educación de Ricardo Lagos y la gente se burló de él, ¿ya? ¿Cómo vamos a ser bilingües? Pero tú vas a Finlandia, tú vas a Israel, tú vas a Portugal un poquito menos, pero la gente es bilingüe, ¿ya? Entonces, ahora, eso demora un montón. ¿Por qué traigo a Sergio Vitar a colación? Porque si hubiéramos empezado cuando Vitar lo planteó hace 25 años, hubiéramos avanzado, ¿ya? Ahora, perdón, se te parece, porque eso es un ejemplo bien concreto de algo, si nos pusiéramos una meta como país, la pregunta es, ¿cómo se adopta ese compromiso y qué se necesita? ¿Se necesita un compromiso de qué tipo para decir, ya, de aquí a 20 años tenemos la meta, por ejemplo, de ser un país que tenga esas capacidades bilingües? Bueno, lo esencial es conversar, ¿ya? Yo creo que cuando vuelve la democracia, el grupo que trae la democracia, incluyendo a la gente que tradicionalmente fue de derecha, Armando Jaramillo, Carlos Hurtado, Fue ministro de Obras Públicas. claro, pero que venían de la derecha. Carlos Hurtado fue asesor económico de Jorge Alessandri Rodríguez en la elección del 70, que ganó el doctor Allende, ¿ya? Armando Jaramillo, un político del Partido Liberal y después del Partido Nacional. Entonces, una gran conversación. Entonces yo te pregunto, que a lo mejor tú sabes, yo no sé, ¿con quién conversa el presidente Boric? ¿Con quién conversa el diputado Winter? Bueno, con su familia, que es más bien de la élite, pero ¿con quién conversa estas conversaciones profundas? ¿De qué tipo de país queremos? Eso yo creo que no está sucediendo. Y es esencial que suceda. Puntos de encuentro y de reflexión. Yo creo que tu programa, este programa que es más o menos nuevo que tú tienes, es un punto que contribuye, pero se necesitan más y más conversaciones a puertas cerradas. Y es difícil. Y Sebastián, más allá de esas conversaciones o más allá de la convicción que puede haber, una pregunta también, te lo pregunto como economista, tiene que ver con los incentivos. ¿Qué incentivos tienen los políticos hoy día para decir vamos a poner una opción súper de largo plazo, a 20 o 30 años, que yo no voy a cosechar, que van a pasar varios gobiernos de distintos signos y probablemente no le van a dar continuidad? ¿Para qué hacer ese esfuerzo si finalmente no tenemos una mirada común y no me va a convenir a mí tal vez me termine algo tan de largo plazo? Claro, yo creo que es como diría Leonel Sánchez, más peor de lo que tú dices. No es que no haya incentivos, sino que los incentivos son todos para que sea muy de corto plazo, ¿ya? Entonces yo creo que una cosa que hay que hacer es plantear una serie de medidas, sobre todo aquellas que afectan a los incumbentes, que solo entran en efecto, que empiezan a funcionar en una cierta cantidad de años, ¿ya? En este país, para bien o para mal, hay un límite a la reelección, ya que no sé cuántos periodos son, digamos, 3, son 12 años. En 12 años más ningún parlamentario que esté en ejercicio va a ser miembro del Parlamento, a no ser que sean como los Bianchi, que se cambian de una cámara a la otra, ¿ya? Entonces yo creo que y hemos ido perdiendo el tiempo, ¿ah? De decir, no, esto demora demasiado, no lo hagamos, ¿ya? Y pasan 20 años, bueno, y ahí dices, si lo hubiéramos hecho hace 20 años estaría esto rindiendo frutos. Y yo creo que la gente es buena persona. La gente no solo son buenas personas, sino que tú los puedes convencer. Hay cosas de sentido común que debieran hacerse. Y que no se hacen porque estamos trabados. Yo creo que James Robinson, a quien yo creo que a lo mejor tú conociste en la Universidad de Chicago cuando tú estuviste, lo dijo bien cuando estuvo acá. Es un país trabado. No es solo un problema del sistema político, sino también de creencias trabadas, ¿ya? Y si hay dos posiciones que son muy distantes, la única manera de lograr puentes es conversando. Ahora, tú decías esto, pensemos o tratemos de llegar a grandes acuerdos para pensar cómo debería ser Chile el 2050, que parece algo muy difícil de hacer hoy día. ¿Cómo más te imaginas que podría ser Chile el 2050? Por ejemplo, en una conversación que se ha tenido muchas veces, pero sobre el modelo de desarrollo, qué tipo de cosas deberíamos producir, qué tipo de cosas deberíamos exportar, qué tipo de cosas deberíamos saber hacia dónde debería ir nuestra educación, por ejemplo. No, pero hay cosas chicas, hay que empezar por cosas chicas. Por ejemplo, Chile en la prueba PISA de la calidad de la educación, que tú conoces bien, tienen dividido ellos los países, la OCDE que hace la prueba PISA, que son más países que los de la OCDE, son como 65. Los tiene divididos en 3 grupos, los 20 mejores, los 20 del medio y los 20 más peores, ¿ya? Y Chile está en la mitad de los del medio. Yo te digo una cosa, 25 años más yo quiero estar en la mitad del primer grupo.
Ahora, yo lo digo esto con conversaciones así pequeñas, y hay gente que me dice, no, pero ¿para qué? O no se puede. Y dicen, no, mira, Argentina, Colombia, Perú, Brasil, Ecuador, están todos en la mitad de la última, ya están a la cola, estamos mejor que ellos. Pero yo digo, pero ¿por qué tenemos que quedarnos ahí? O sea, ahí tú tienes una cosa que es bien simple. Y es fácil, entre comillas. Tú puedes, los expertos de educación del mundo, tú le dices, ¿cómo hacemos para mover a un país de acá? Chile está como con Chipre, más peor que Malasia. Entonces, ¿cómo lo mueves tú de ese grupo a este grupo? Esa es una cosa que en 25 años debiéramos hacerlo. Ahora, una cosa es el objetivo y otra cosa es el cómo, ¿no? Porque también hemos discutido muchas veces qué hacemos en términos de la educación. Es que no estamos ni de acuerdo en cómo lo vemos. Claro. O no sabemos cómo lo vemos. ¿Ya? Por ejemplo, haber terminado la selección en los liceos emblemáticos. Tú eres muy crítico de eso. No, yo creo que ese fue, ex post es un error. Pero entonces ahí yo creo que hay que restaurar. No hay que tener miedo a restaurar, a decir, me equivoqué. Oye, si uno en las relaciones personales con sus hermanos, con su pareja, con su mamá, uno de repente dice, me equivoqué. Y es una situación difícil, pero al mismo tiempo muy bonita y muy productiva. Entonces yo creo que hay que decir, me equivoqué, lo de los liceos emblemáticos debiera restaurarse de alguna manera u otra, ¿ya? Entonces yo creo, lo que te estaba diciendo de la educación, ¿ya? Los puertos, que es una cosa que he estado tratando yo de impulsar, que lo acabo de mencionar. ¿Por qué Chile, el mejor puerto de Chile, es Coronel número 91 en el ranking? Chile, en 25 años más vamos a tener un puerto entre los 10 mejores, donde va a estar Chancay de Perú, seguro. Sebastián, hay mucha esperanza puesta en, por ejemplo, el hidrógeno verde, en el litio. ¿Tú compartes esas esperanzas? No, porque son apuestas a un solo caballo. Digamos, a los hípicos les gusta apostar un caballo, pero cuando se quedan toda la tarde van haciéndose sus pequeños portafolios. El hidrógeno verde, tú sabes, ha caído el precio enormemente de las compañías que producen hidrógeno verde. Es carísimo. Entonces, apostarle solo a eso yo creo que no es inteligente, ¿ya? Un poquito ahí. Pero yo estaba pensando justamente en esto del año 25 años más, el 2050. Yo creo que habría que seriamente pensar que Chile tenga un reactor nuclear. Esa es energía de verdad limpia, ¿ya? Y tener la conversación. Yo no estoy pidiendo más que conversemos, ¿ya? En que no te digan, no, pero... Conversemos. ¿Por qué no tener un reactor nuclear? En muchos países se está volviendo la energía nuclear, porque las plantas nucleares, claro, no matan a los pájaros como las de aire, las de viento, no le echan más sal al mar, digamos. Entonces, ¿por qué no? ¿Ya? Ahora, yo no estoy abogando porque tengamos una planta nuclear, estoy diciendo conversemos. Claro, cuando se ha planteado, una de las discusiones que se pone es que sería difícil porque en general las plantas nucleares se ponen cerca del mar. Y evidentemente en Chile eso es un peligro por el tema de los terremotos y los maremotos. Es uno de los temas por los cuales alguna vez se ha discutido y se ha dicho que tal vez... Claro, pero no todo la larga franja de tierra es igualmente... entiendo yo que la falla de repente como que se va para el mar. ¿Y te parece que ha habido un avance importante, por ejemplo, en Chile en el tema de las energías renovables? ¿Te parece que efectivamente es uno de los grandes éxitos del último tiempo o no eres tan optimista? No, yo soy optimista, pero con el proviso que... En lo que es transmisión, seguimos mal. La interconexión no es toda la eficiente que debiera ser. Creo que también deberíamos pensar y mirar en forma curiosa lo que está haciendo Milei. No en la parte estrambótica, pero sí lo que está haciendo el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, con la ley de hojarasca, en que está derogando cosas en forma muy eficiente, ¿ya? Entonces yo también creo que nosotros deberíamos movernos a derogar un montón de legislación y reemplazarla por cosas completamente nuevas. Es decir, en ese sentido, pensemos en Eslovaquia, que fue un país nuevo, ¿no? Era Checoslovaquia, ¿ya? Ellos heredaron mucha de la legislación de Checoslovaquia, pero un país nuevo puede llegar y ir donde una consultora y decirle, a ver, somos un país nuevo, hagamos una ley de verdad moderna sobre el medio ambiente y minimalista, elegante, ¿no?
en vez de hacer todo esto que tenemos un parche encima del otro. ¿Ya? Entonces yo digo derogar y reemplazar, en vez de reformar. ¿Y el de Milei te llama la atención eso en particular o en general lo que está haciendo Milei te parece positivo? No, yo creo que como fenómeno social es muy interesante que haya producido esta revolución que nadie esperaba que pudiera ganar un tipo bastante loco, ¿no? Y que haya atraído a tanta gente joven. Eso es interesante. Pero lo que yo creo que hay que tratar de entender y posiblemente emular es lo que están haciendo con desregulación, con esta persona que tiene un doctorado en una universidad más o menos buena, que es el MIT, ¿ya? Y que fue profesor en una universidad excelente como es UCLA, que es Federico Sturzenegger, fue miembro de la Cámara de Diputados, fue diputado nacional, fue presidente del Banco Central y tiene mucha experiencia y que están la ley hojarasca, ¿no? ¿Y crees que eso puede hacer que haya más inversión que se vaya en algún momento a Argentina y no a Chile, o todavía hay mucha inestabilidad en Argentina? No, yo creo que Argentina, si no capota, ya, del verbo capotar, por el tema cambiario y el tema de la recesión, del ajuste, Argentina es un gigante con cadenas, encadenado, y si le empiezan a sacar las cadenas, esto es como Gulliver, ¿no? Como Gulliver y que lo tenían amarrado. Entonces, cuando se levante Argentina va a ser una cosa espectacular, ¿ya? Entonces, yo creo que hay una bomba de tiempo que es el tema cambiario, con la inflación a 3,5 o 4 y el tipo de cambio subiendo a 2. Esa película la hemos visto en América Latina 1.000.000 de veces. Yo he escrito libros sobre eso y ya es cantado. Entonces, sacar el cepo, todo eso es complicado, ¿eh? ¿Y crees que entonces tienes la duda de si eso puede terminar o en un fracaso total o en un gran éxito? Si hay una gran crisis cambiaria, se complica mucho toda la situación en Argentina. Entonces, el desafío es salir del cepo sin un atraso cambiario muy grande. Y ahí hay dos lecciones históricas que fueron más o menos paralelas, y Milton Friedman escribió un artículo muy interesante comparando a Chile, que fracasó en el año 82 con el tipo de cambio fijo y el problema cambiario, Israel, que también usó una tablita igual que Chile, un tipo de cambio fijo, pero lo dejaron ir a tiempo, ¿ya? Entonces, con el presidente del Banco Central de Israel, Michael Bruno, que hizo eso. Entonces Milton Friedman tiene un artículo en que compara, y ese es el desafío de Argentina. Pero tenemos que convenir que es un gigante encadenado. Digamos, si los argentinos son extraordinarios, a todos los arquitectos argentinos, los ingenieros, los cantantes, y han estado por esta infinidad de restricciones tomados para abajo, ¿no? Sebastián, y para volver a Chile, cuando ves el panorama actual en el país, tú decías estamos trabados, eso es lo principal. ¿Ves que eso es también una especie de estado de ánimo? ¿Ves poco optimismo, ves poco entusiasmo por invertir, por innovar, por hacer cosas diferentes? ¿O existe eso y no está teniendo todas las posibilidades de alguna manera de expresarse? No, yo creo que la gente, los inversionistas locales no se han decepcionado completamente y se han ido. Eso yo creo que están esperando, ¿ya? Y creo que hemos hecho este enjambre de regulaciones que mantienen lo que llamó Keynes, el gran economista británico, los espíritus animales. El hambre por invertir, los tiene retraídos. Y creo que eso puede volver. Y creo que el gobierno se está moviendo, el gobierno de Gabriel Boric se está moviendo en la dirección correcta, pero en forma tímida, ¿ya? ¿Y esas regulaciones, te refieres, por ejemplo, a regulaciones para permisos ambientales, para permisos de construcción, ese tipo de cosas? Y para sacar el agua, ¿no? Las aducciones de agua del océano, para todo. Chile sin agua no es viable. ¿Ya? Por lo mismo hay que cuidarla, la regulación. Bueno, hay que no solo cuidarla, sino que ingeniársela para desalarla. En la región del Biobío, donde yo estuve hace un tiempo, hace unos días, hay una sola desaladora en la zona de Lavapiés, y que es pequeñísima, ¿ya? La desaladora de Pelambres es de 400 litros por segundo, que es una más bien pequeña.
El discurso que dio Boric, el presidente Boric, en la inauguración de esa desaladora de Antofagasta Minerals, fue sensacional. ¿Ah? Muy moderno, entendiendo el rol de la inversión privada, y terminó con una tontera más Narbona y menos Craig, que es lo único que la prensa después se quedó con eso, pero si uno lo escucha completo, y ahí yo creo que hay que reconocer que el gobierno ha aprendido un montón de cosas. Yo creo y eso debe ser parte de la conversación, parte de nuestra conversación. ¿Qué impresión tienes hoy día del presidente Boric? No, yo creo que, bueno, obviamente que es una persona, yo creo, muy inteligente. No sé con quién habla. Yo creo que no habla con suficiente gente que le haga ver el otro lado, ¿ya? Pero con quien sea que converse. Yo creo que conversar es lo más importante del mundo, porque necesitas tú un punto de referencia, necesitas a alguien que te contradiga, que te diga. La presidenta Bachelet, por ejemplo, en su primer gobierno hablaba mucho con Andrés Velasco. Ahí una vez en una reunión que yo tuve con ella me dijo, yo me levanto por la mañana y llamo a Velasco. Y no necesariamente hacía lo que Velasco le proponía, pero tú necesitas lo que los en anglosajones llaman un sounding board, ¿no? Que es una caja de resonancia, alguien que te diga, que te contesta, ¿no? Y creo que empieza a entender, ¿no? Pero que las economías modernas son complejas, que el sistema capitalista, hay un sistema capitalista inclusivo, no todos los capitalistas son perversos. Entonces yo creo que eso puede ser parte de la conversación. Garretón, Óscar Guillermo, dice, hagamos un partido, una coalición de centro. Yo creo que puede ser más amplia de lo que él plantea. Él dice socialismo democrático hasta Evópolis, hasta la UDI. ¿Ya? Y yo creo que hay partes del Frente Amplio, personas por lo menos con las que yo hablo, que entienden que hay un capitalismo inclusivo posible, pero el capitalismo al fin. Pero cuando te refieres a una coalición, te refieres a gente que pueda conversar y tener acuerdo en ciertos temas, no una coalición que vaya a gobernar juntas. No, pero es que lo de gobernar, en el corto plazo estamos fritos, creo yo. Y en el corto plazo vamos a seguir con esta pelea. Y tenemos que pensar más de largo plazo y cosas grandes. ¿Ya? Y algunas cosas grandes, por ejemplo, de sentido común, agua. ¿Y a los republicanos los dejas fuera de esa...? Yo creo que por ahora sí. Yo creo que el Partido Republicano entró en una crisis después de la elección. Sacar 8 alcaldes cuando se suponía que iban a arrasar. Creo que sacaron 8. 8. No es exactamente un resultado extraordinario. Entonces, yo creo que entraron en una crisis. También se van a moderar en el discurso. Creo, espero. ¿Y te gustaría Belén Matei como presidenta? Yo creo que sería una buena presidenta. Ahora, yo lo he dicho, creo que la derecha, incluyendo todo el entorno de ella, no tienen un plan de desarrollo en este momento de largo plazo. Eso algo va a surgir. Y eso me preocupa. ¿Pero te parece el mejor liderazgo que hay hoy día o hay otro que te llame la atención? ¿De la derecha? ¿En general, en Chile? No, yo creo que eso un buen liderazgo tiene experiencia práctica, tiene una buena formación, ha estado en todos los niveles, ha estado en el legislativo, ha sido parte del ejecutivo, ha sido gestora en la municipalidad. ¿Trabajarías con ella? Yo vivo en el extranjero. ¿Ya? ¿Y no te vendrías a Chile? No, bueno, no. Yo no me apoyaría a quien sea, digamos. Pero no así de yo una cosa que me di cuenta cuando trabajé en el Banco Mundial como economista jefe de América Latina es que yo soy muy malo para trabajar en equipo. Entonces no sería una irresponsabilidad quien quiera que me fuera a... Te descartas a ti mismo, entonces. Sí. Quiero meter una cosa antes que no. Sí. Mira, un número que creo que tenemos que pensar. Que el número es 275. Entonces tú vas a decir, ¿qué será 275? Tiene los tres elementos son números primos. El 2, el 7 y el 5. Pero esa no es la razón por la cual... Es el número de días que se demoró en construir la UNCTAD, el edificio Gabriela Mistral. 275 días. Un día el presidente Allende y su canciller Clodomiro Almeida hicieron un acuerdo con las Naciones Unidas, vamos a hacer la tercera reunión de la UNCTAD en Chile.
Y Chile pudo hacer eso hace Y le 50 dijeron- años siendo un país muchísimo más pobre que ahora. Exactamente. Y le dijeron los de las Naciones Unidas, pero si ustedes no tienen, no tenemos dónde reunirnos. Dijeron, lo vamos a construir. Es un poco como Carlos Dittborn y el Mundial, pero más grande. Y en 275 días. Hoy día se demora 5.000 días un proyecto mucho más simple que la UNCTAD. Entonces yo digo, no, tengamos esa meta. No 275, porque el mundo es más como el doble. 555 días, o lo que sea. Entonces yo creo que ese es el tipo de cosas que hay que empezar a pensar. Y de nuevo, ¿tú crees que eso tiene que ver fundamentalmente con una cierta maraña burocrática, una maraña No me de cabe- regulaciones que no es racional, No me, digamos? cabe, no me cabe duda, porque es un parche curita encima del otro. Entonces, es como cuando tú miras las líneas, los cables en los barrios, y tú dices, el 80% de estos cables no sirven para nada. Tenemos una ley del descablado que no tiene reglamento. No se ha hecho ni un solo descablado. Entonces, eso es lo que yo creo. Derogar y reemplazar. No derogar para no tener nada. Derogar para hacer nuevas leyes eficientes. Yo te digo, con un equipo de BOCHEF, de la Ingeniería de la Universidad de Chile, en un mes podemos técnicamente proponer, yo no soy ingeniero de la Universidad de Chile, pero proponer nuevas leyes que sean mucho más elegantes y mucho más simples y más eficientes y que incluso logren su objetivo del medio ambiente, de todo lo que sea, mucho mejor que las actuales. Con eso terminamos la entrevista con el mismo verbo que la empezamos, destrabar, que fue la primera idea de la que conversamos. Muchas gracias, Sebastián. Gracias, Daniel, un gusto como siempre. Gracias a ustedes por habernos acompañado hoy en la entrevista. Hasta la próxima semana.